Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Noticias Repretel. Yo soy Melissa Durán y para mí es un placer informarles. Iniciamos. Sí, es que eso fue lo que realmente sucedió. Varias ventanas cayeron desde un quinto piso en pleno centro de la capital tras los fuertes vientos y aguaceros de este lunes. Jesús, ¿qué ha pasado hasta el momento? ¿Ya se retiró los escombros? Cuéntenos, adelante. Melissa, todavía inclusive se mantiene cerrada la vía exclusivamente porque, bueno, todavía existe el peligro de que pueda ser nuevamente esta estructura, que ya lo decía usted, de un quinto piso caen gran cantidad de ventanas, acompañadas también de la estructura de metal que la sostenía, así como también algunas partes de cartón y también de madera que tiene esta estructura acá en el pleno centro de San José. Para que se ubiquen, es justo donde se encuentran las paradas de Vargas Araya de San Pedro, acá en el pleno centro de la capital, donde pasadas las 2 de la tarde se da este hecho que preocupó a muchas personas porque, bueno, se dio la caída, inclusive una cámara de seguridad captó el momento exacto donde se da la caída de estas ventanas pasadas las 2 de la tarde, que por fortuna ninguna persona iba caminando en ese lugar. Vemos las imágenes, el momento exacto donde se da el colapso de la estructura, donde esas ventanas caen, pero provocan también la afectación a 2 vehículos que transitaban en esta carretera. Los conductores, bueno, el momento lo que han relatado es que les generó bastante pánico debido a que venían completamente tranquilos manejando, y en el momento es cuando escuchan el impacto de estas ventanas, de esta estructura donde cae sobre sus vehículos, que bueno, nuevamente por fortuna ninguna persona sale herida, pero que sin embargo ha generado muchas dudas y también preocupación entre la población costarricense entre cuántos edificios en toda la capital se pueden encontrar en condiciones como estas. Este no se encontraba utilizado, estaba en abandono, y bueno, es parte también de las situaciones que muchas personas bueno, comentan, pues cómo se dan un tipo de permisos a estructuras como estas que no mantienen los parámetros de construcción pues adecuados para poder tenerla de manera segura y demás. Es parte de esas situaciones. Pero vamos a conversar con doña Ana Mejías, quien es vendedora de lotería acá en San José, y bueno, pues ella fue la que vivió prácticamente el momento exacto también. Doña Ana, muy buenas tardes, estamos en vivo para Noticias Repretel. Que nos cuente cómo fue ese momento en el que usted está acá y nada más ve dónde caen todas esas ventanas. Sí, bueno, empezó a llover muy fuerte y se vino como un tornadito, de un pronto a otro se vino un estruendo como de un rayo, y después de un pronto a otro se despegó la estructura del lado izquierdo hacia caer hacia el lado, del lado derecho caer hacia el lado izquierdo. Gracias a Dios no hubieron vías que lamentar, pero sí los 2 carros que quedaron prensados, pues sí fue bastante impactante el susto. Un fuerte estruendo, y ya lo decía usted, ¿verdad? Ese susto de que también, bueno, hay muchos edificios acá cercanos que también pueden estar en esas mismas condiciones. Sí, bueno, pues decirle la condición de los edificios no podría, pero sí pensando en que si se viene este otro lado hacia acá, por la avenida central pasa mucha gente. Y como ese día había niños y había de todo, entonces eran los desfiles, ese era más que todo lo que nos asustamos porque había mucho niño. Muchísimas gracias, doña Ana. Muchas gracias a ustedes. Escuchamos parte del relato de doña Ana, quien fue la que vivió ese momento exacto en el que se presenta específicamente la caída de estos ventanales, donde vemos en imágenes la gran afectación que ha presentado tanto para los dueños de estos vehículos, así como también para las personas que transitaban debido al temor, al susto que les daba, debido a que esto podía, bueno, colapsar también la estructura aledaña, y que ya como lo decía doña Ana, esto es en plena avenida central donde transitan miles de costarricenses, y que bueno, cualquier situación donde podría estar pasando alguien, una caída ya sea de un vidrio, una ventana de estas, bueno, pues podría provocarle inclusive hasta la muerte o una afectación médica muy grave. Vemos en imágenes esa situación, esa afectación que estuvo dándose pasadas las 2 de la tarde de este lunes ante las fuertes ráfagas de viento y también los fuertes aguaceros que caían en este lugar producto de la onda tropical número 30, y aunado a esto también la zona de convergencia intertropical cercana a nuestro país, que también ha provocado la
afectación, la situación que se ha estado dando específicamente acá en el sector de la avenida central. Vamos a movilizarnos a este punto porque en estos momentos ya se encuentra una cuadrilla de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz para remover parte de la estructura de uno de estos postes que fungía como alumbrado público y que bueno, también se vio afectado. Sin embargo, también nos ha comentado por parte de la dueña de este local comercial que en pocos minutos estará presentando lo que es una cuadrilla, tanto para dar el resguardo específico de la estructura, así como también recoger los escombros, debido a que esta situación, bueno, pues provoca que los dueños de los locales sean quienes tienen que realizar la inspección correspondiente y también la recolección de todos esos. Vemos en imágenes los escombros que todavía quedan acá sobre la vía pública, momento donde cayeron y provocaron la situación para estas personas y que también ha generado ese temor entre los costarricenses de cara a lo que esto podría generar en futuras estructuras que se puedan encontrar en esta parte de San José, donde inclusive se ha indicado cercano a que bueno, se ha estado trabajando en monitorear varios de estos edificios, varias de estas estructuras y que inclusive en horas de la mañana la Municipalidad de San José se hizo presente para poder notificar a estas personas, a los dueños del local comercial y también dar una revisión específica de la estructura para ver cómo se encuentran los demás ventanales de este edificio de 5 pisos que colapsó ante los fuertes vientos y también ante los grandes aguaceros que se estaban presentando. Vemos en este momento cuando trabaja la Compañía Nacional de Fuerza y Luz de cara a remover parte de la estructura del poste que se vio afectado luego de que se diera también la caída de estos ventanales y que estuvo provocando la afectación a este poste de alumbrado público. Un hecho, una situación que preocupa debido a que en ese momento, por fortuna, ninguna persona pasaba en este lugar debido a que, bueno, se estaban desarrollando los desfiles del 15 de septiembre y que esto también provocaba que muchas personas transitaban por este lugar, pero también la lluvia obligaba a las personas a refugiarse bajo un techo y eso fue lo que hicieron y por eso también es que se está evitando el que se esté lamentando una pérdida humana y que en este caso solo se vea afectados los 2 vehículos que se encontraban en este punto, específicamente en el sector de la avenida central, justo donde se encuentran las paradas de Vargas Araya hacia San Pedro, es donde se da este incidente y que bueno, de cara a esto genera mucha preocupación entre las personas que transitan habitualmente por este punto. Hemos visto a muchos que graban, muchos sorprendidos ante esta situación que se ha estado presentando y que genera ese incidente en el sector de San José, justo en la plena capital, donde también se ha hablado de un torbellino que estuvo pasando en la zona y que por eso estuvo afectando de esta manera estas edificaciones. Sin embargo, vamos a escuchar lo que ha manifestado uno de los dueños de este vehículo, que bueno, fue el que sufrió la caída del mismo y que también, bueno, relata el temor que vivió en ese momento, así como otros costarricenses que indican el temor también de que otras edificaciones estén igual y que puedan colapsar en cualquier momento. Simplemente que venía en busca de mi nieto que me estaba esperando ahí a los 100 metros y al dar la vuelta ahí creí más bien que me había llevado un chinamo o algo así por el estilo en el estruendo que escuché, pero cuando me quedé viendo donde venía todo para abajo, entonces de ahí pegué el frenazo, pero sí fue tamaño susto. Asombro y miedo realmente, porque bueno, nosotros pagamos impuestos carísimos, este país paga muchísimo impuesto que es casi de primer mundo y saber que nuestra ciudad se está cayendo en pedazos me da pánico porque no sé yo por dónde ando caminando y que por un viento se me venga un edificio encima como este, que son 4 pisos que se vinieron y pues yo nunca había escuchado de una situación así aquí en la capital. Claro que hay temor, porque hay cualquier momento puede, así como cayó allí o alguien fuera pasando y hay un accidente, entonces hay temor. Bueno, escuchábamos también esa situación de temor de muchos costarricenses de cara a esto que se está trabajando acá ya por parte de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz para quitar la estructura de ese poste de alumbrado público que bueno, quedó prácticamente torcido ante el colapso de las ventanas que cayeron sobre esos 2 vehículos y que mantienen todavía la vía cerrada y que inclusive bueno, tendrán que esperar hasta que los dueños del local comercial realicen la recolección de
desechos que quedaron acá, prácticamente es puro vidrio, algunos también metales que sostenían esta estructura, otros también como algunas láminas de gypsum que colapsaron también con el momento en el que se dan los fuertes vientos y fuertes aguaceros que provocan que esta estructura prácticamente colapse lo que son los ventanales y que empieza a generar ese incidente acá en plena capital. Varias de estas situaciones, bueno, ya lo escuchábamos, los costarricenses relatan esa incidencia, que por fortuna en ese momento no transitaba nadie por este lugar, sin embargo los vehículos sí sufren bastantes daños materiales y es parte de lo que se está pidiendo en estos momentos hacia la Municipalidad de San José, de cara a que se pueda dar tal vez un seguimiento a este tipo de edificaciones acá en pleno centro de la capital. Escuchamos lo que ha manifestado la municipalidad de cara a la visita que realizó hacia los dueños de este local comercial para revisar la estructura y también para indicarles, bueno, pues el proceso para la recolección de estos desechos. La notificación consiste, primero se hace una inspección del edificio, del lugar, se le apercibe al propietario para que proceda a remover los escombros, para que proceda a asegurar las estructuras que eventualmente pueden representar un riesgo para la población y para que proceda de inmediato también a la reparación de las estructuras de fachada, que en este caso fueron las que sufrieron el desprendimiento. Sin duda un hecho realmente preocupante en pleno centro de la capital. Lo hemos visto en otras ocasiones, algún tipo de torbellinos que se han presentado en otras partes del país, pero que sin embargo, bueno, en este caso en pleno centro de la capital y también con la gran cantidad de personas que transitan por acá, nunca se había visto una situación de estas, una estructura de tantos pisos, 5 pisos que colapsa y que cae sobre plena vía pública donde transitaban 2 vehículos que son los únicos que se ven afectados. Por fortuna, a las personas que transitaban en ese momento, bueno, pues estaban bajo los techos debido a que la lluvia era bastante fuerte, acompañado también de ráfagas de viento que provocaron que colapsara parte de esta estructura, que es lo que estuvo generando ese incidente acá en el sector de San José, justo en la primera, acá en el sector de San José. Vamos a escuchar y ver también prácticamente lo que se ha estado presentando, vientos bastante fuertes en el nuevo centro de la capital que generaron esa incidencia, una situación bastante complicada para quienes, bueno, pues están en esos lugares, vientos huracanados, así lo comentaba la gente ante el colapso también de algunas vallas que coloca la Municipalidad de San José debido a que se están realizando los desfiles y que comenzaban a moverse ante los fuertes vientos. Vemos en el sector de San Pedro un lugar que, bueno, normalmente ya ha sido problemático cada vez que llueve ante los fuertes aguaceros y que se dan inundaciones en este sector, en el lado derecho de la Universidad de Costa Rica, donde la quebrada Los Negritos se rebalsa y provoca inundaciones tanto en este punto que provoca el cierre de la vía de circunvalación, así como también en el sector de Barrio Dentro, donde algunas casas se ven afectadas ante esas situaciones de inundación debido a los fuertes aguaceros. Vemos también porque esos fuertes vientos provocaron caída de árboles en el sector de Paseo Colón, específicamente al frente del Hospital de Niños se estuvo dando ese hecho, esa situación donde este árbol cae sobre la vía provocando el cierre de 2 carriles y también, bueno, provocando algunas situaciones preocupantes para quienes transitaban por la zona, tanto vehículos como peatones. Vemos también el sector de Lindavista, esto en Patarrá de Desamparados, donde se presentan estos incidentes, situaciones de un deslizamiento que provoca la afectación a una vivienda de unos adultos mayores y que provocó también el traslado de estos al centro médico para revisar que no tuviesen ninguna complicación médica luego de que se diera ese deslizamiento y que se diera el colapso de la vivienda. Con eso también se tuvo que realizar el cierre de la vía debido a que se estaban realizando trabajos para poder rescatar pertenencias y también parte de esta vivienda de estas personas. Vemos en el sector de Golfito porque, bueno, un río también se desborda y provoca inundaciones, anegación completa en la carretera de este punto que ha estado generando, bueno, pues bastante situación complicada para estas personas y que, bueno, ha presentado inundaciones totales en las carreteras de este punto de Costa Rica, donde se han dado situaciones ante los fuertes aguaceros que ha presentado esa onda tropical número 30, situaciones bastante inestables en la atmósfera
provocando esa gran cantidad de fuertes aguaceros. Melissa, como lo veíamos, incidentes en todo el territorio nacional, pero más concentrados en el gran área metropolitana, es donde se estuvo dando, como está acá en el centro de la capital. Jesús, ayer cuando este hecho se presentó, estábamos aquí en el noticiero todavía y nos costaba entender qué era lo que había pasado para que estas ventanas o ventanales se cayeran. Ya viéndolo, el edificio evidentemente parece estar abandonado, efectivamente, parece que también es un tema de mantenimiento, que bueno, pudo haberse presentado estos fuertes vientos, pero también hay una responsabilidad por parte del dueño de este edificio. ¿Qué sigue ahora? Escuchábamos, por ejemplo, que tienen que hacer un reforzamiento, tienen que repararlo, hay un seguimiento. ¿Quién lo hace? ¿Es la municipalidad? ¿O quién se encarga de esto, Jesús? Melissa, específicamente, bueno, pues sí, es un edificio que se encuentra abandonado, pero quiero que mostremos en imágenes porque la estructura no cuenta con alguna parte donde se pueda sostener estos ventanales, y eso es lo que provocó en ese momento que colapsaran. Estaban prácticamente pues recostados a la estructura de estos pisos, y lo que hace es que el fuerte viento también genere que ingrese de una manera más rápida y haga que colapse estas estructuras, a pesar de que también, bueno, son estructuras abandonadas que no tienen pues el mantenimiento idóneo, genera este tipo de situaciones. Esto se está trabajando por parte de la municipalidad. Ellos son los encargados de dar el permiso y también de estar realizando, monitoreando directamente las estructuras, de que cuenten con las medidas de seguridad tanto de para las personas, así como también las medidas de seguridad para las edificaciones que se mantienen en pleno centro de la capital. De cara a esto, bueno, pues ahora se estará trabajando pues en tener más protocolos para poder dar un poco más de seguridad, de resguardo a quienes transitan en este lugar, pero que también, bueno, es parte de lo que se vivió y una situación, incidente bastante preocupante que se diera en pleno centro de la capital. De cara a esto, bueno, pues ahora ellos tendrán un cierto tiempo que le ha brindado la municipalidad para poder remover tanto las estructuras que están falseadas, así como también los escombros que quedaron en plena vía pública. Y es que cada vez hay más edificios abandonados en el centro de San José, o desocupados, quizás sea la palabra, y de ahí la preocupación, por supuesto. Jesús, muchísimas gracias. Nosotros continuamos con más. Un juez niega la totalidad de allanamientos contra una violenta banda de asaltacasas, y al momento de ingresar, los agentes judiciales no encuentran a las personas por las que iban. Los delincuentes actúan en San Carlos y Río Cuarto. Uno incluso abusó de una joven durante un atraco. Hernán Barrantes nos tiene el detalle. Melissa, una situación que pues genera decepción entre los investigadores del OIJ de la Oficina Regional de San Carlos, así como también con los integrantes del grupo de choque SER que participaron de estos allanamientos y que lamentablemente se van con las manos parcialmente vacías. Eso sí, lograron recuperar evidencias muy importantes y el operativo inició a las 5 de la mañana. Tenemos que indicar que estos operativos se desarrollaron en la localidad de La Victoria, en Horquetas de Sarapequí. Hasta acá se debieron desplazar los agentes judiciales del OIJ de San Carlos para realizar estos allanamientos. Ellos pretendían un total de 8, sin embargo, solamente se les autorizó a realizar 4. De ellos, lamentablemente, no se logra ubicar a las personas, según lo que tenemos conocimiento cuando estuvimos presentes acá en estos allanamientos. Cuando los agentes judiciales ingresan a la calle
donde se ubica una de las viviendas que iba a ser allanada. Aparentemente en este inmueble había una actividad festiva, una reunión de varias personas, y al notar la presencia policial escapan ingresando a una calle vecina y finalmente internándose en una zona boscosa. Esto llevó a que este operativo se extendiera por varias horas. Todavía hace pocos minutos estaba en desarrollo en algunos sectores, todavía sin resultados positivos. Y es que se trata de dos integrantes de una de las más violentas bandas de asaltar casas que se han estado actuando, sobre todo en los cantones de Río Cuarto y San Carlos, a quienes se les responsabiliza de al menos 9 casos en los que han ingresado de manera violenta a viviendas de un alto perfil económico que están situadas principalmente en fincas donde no hay vecinos cercanos, lo que les permite actuar con mucha tranquilidad. Incluso ellos se toman varias horas en las que amordazan, atan, encierran en los baños, golpean a las personas, se apoderan prácticamente de todos los enseres de la vivienda, así como de objetos de valor y de algunos vehículos de alta y mediana gama. Todo esto lo realizan durante varias horas, luego se marchan. Las víctimas, como están atadas, permanecen así varios minutos y horas inclusive, y cuando ya finalmente logran liberarse es que logran dar atención y alerta a las autoridades. Es por esto que este grupo tiene mucho tiempo para desplazarse sin llamar la atención de las autoridades, y es su modo de operar. Y también es importante mencionar el detalle de que uno de ellos en uno de estos atracos habría abusado sexualmente de lo que es una de las víctimas, una joven que estaba en unas viviendas a quien agredió. Los sospechosos que pretendían detener las autoridades judiciales son 2 en particular, los líderes de este grupo. Uno de ellos, de apellido Sánchez, conocido con el alias de Agachado y de 23 años, este que vemos en imágenes, y su mano derecha, que es un hombre de apellido Ruiz, de 32 años. Ambos están en fuga. Se pide colaboración de la ciudadanía para ubicarlos. Si usted lo logra o sabe dónde podrían estar, pues no duden en alertar a las autoridades policiales, quienes se mantienen trabajando a esta hora. Por aire y tierra, por entre la vegetación y las propiedades vecinas. Así rastrearon los agentes del OIJ a 2 violentos asaltacasas y robacarros en la Victoria de Sarapiquí. Los agentes de la Oficina Regional del OIJ de San Carlos viajaron hasta La Victoria en Horquetas de Sarapiquí para realizar 4 allanamientos. Ellos pretendían intervenir junto al CERT, Grupo de Choque, 8 estructuras. Sin embargo, el juez a cargo solo autorizó 4 puntos de allanamiento. Es así que a las 5 de la madrugada inició el operativo. El propósito de detener a los líderes de una violenta banda dedicada a agredir, amarrar y retener a las víctimas de las viviendas asaltadas. Bueno, básicamente ellos lo que hacían era que buscaban, digamos, casas de una valía importante y esperaban para poder en algún momento ingresar a la casa habitación, robar a las personas, pero también se les sustraían los vehículos de alta gama que tenían. Y estos vehículos de alta gama lo que hacían era llevárselo a la zona de Pocosí para poder, digamos, reutilizarlos en otra actividad ilícita. Los sujetos a detener eran el líder de apellido Sánchez, alias Agachado, y de 23 años, así como a un sujeto de apellido Ruiz, de 32 años. Ambos sujetos no fueron ubicados en sus casas al momento del ingreso de los agentes judiciales. Según se conoció, los sospechosos y otras personas compartían en una vivienda y al observar que la caravana judicial se acercaba, escaparon por una propiedad de enfrente y se internaron en una zona boscosa. Al grupo lo ligan con 9 asaltos a viviendas ocurridos en las localidades de Aguasarcas y Pital, en San Carlos, así como en Río Cuarto. Los sujetos se llevan el menaje y artículos de valor de las casas asaltadas, así como vehículos de alta y mediana gama. Uno de ellos, además, es investigado por abuso sexual contra una joven durante un asalto. Se han logrado recuperar al menos 10 vehículos automotores de los que se han robado en las últimas semanas. Estos casos fueron bastante mediáticos recientemente debido a que se trató de una seguidilla o racha, que así se llama criminológicamente a este tipo de eventos, cuando en menos de 2-3 semanas pues se dan una cantidad importante de eventos. De esta forma, pues el OIJ da una respuesta directamente a esta situación y estamos a la búsqueda de estas 2 personas para proceder a detenerlas y enviarlas a las autoridades judiciales correspondientes. En lo que va del año, el OIJ reporta 13 asaltos a viviendas en los cantones de San Carlos, Sarapiquí y Río Cuarto, la mayoría cometidos por el grupo que se pretendía detener este martes.
El por qué un juez no autoriza la totalidad de allanamientos solicitados por el OIJ o Fiscalía son muchas las razones. Un juez de la República tiene que hacer el análisis sobre la procedencia de un allanamiento, primero valorando los elementos de prueba que le ha suministrado el Ministerio Público y que provienen precisamente de la investigación. Posteriormente debe aplicar dos criterios fundamentales: la necesidad y la razonabilidad del allanamiento. Es bajo el criterio de necesidad que, conforme a la investigación que se ha realizado, el juez determina si es procedente o no es procedente el allanamiento en ciertos lugares determinados. Estas imágenes dieron de qué hablar en los allanamientos de este martes. El ternero intentó huir de la propiedad y fue necesario regresarlo a su casa. Como parte de las acciones judiciales para dar con los violentos Sánchez y Ruiz, el OIJ movilizó personal donde se presume estarían los prófugos en Guápiles. Allí esperan poder allanar y confirmar o descartar la presencia de los prófugos. Es importante mencionar que desde el momento en que se da la alerta de la escape de estas dos personas, se ha recibido información confidencial por parte del OIJ y esto lo llevó hasta Guápiles, hasta el momento sin resultados, pero esperan que más ciudadanos se sumen a esta lucha y se logre dar con los delincuentes. Uno ve estas imágenes y se pregunta qué fue lo que realmente pasó, pero no solo en este centro comercial en Alajuela, también en Quepos, una situación realmente alarmante. Por eso nuestros compañeros nos van a estar ampliando, pero iniciamos con Sheila, porque Sheila, parece ser que fue una llamada de atención hacia un grupo de jóvenes por estar consumiendo bebidas alcohólicas y fumando dentro de este centro comercial. Adelante, Sheila. Efectivamente, Melissa, es parte de lo que se nos ha dicho hasta el momento, que fue un llamado de atención lo que pudo provocar este incidente, ya que al parecer un grupo de jóvenes, después del desfile del 15 de septiembre acá en Alajuela, vienen a este reconocido centro comercial y empiezan a consumir bebidas alcohólicas y también a fumar, y les indican que no pueden realizar este tipo de acciones dentro del centro comercial. Pero quiero que vayamos directamente a las imágenes para que observemos esta riña, este zafarrancho que incluso deja personas heridas producto de los golpes que sufrieron. Estamos hablando de guardas de seguridad. Observemos ahí cómo estos jóvenes arremeten contra los guardas de seguridad de este centro comercial. Vemos que utilizaron varillas para poder golpear a uno de los guardas que estaba dentro de este lugar tratando de controlar la situación y también de sacar a estos jóvenes que habrían iniciado esta riña. Ya veíamos que les indicaba, ¿verdad?, que fue con una varilla principalmente que empezaron a golpear al guarda de seguridad. Además, utilizaron lo que era una silla para golpear al guarda. Ahí ven ustedes cómo varias personas tienen a este guarda en el piso, golpeándolo en varias ocasiones. Cuando él logra levantarse, resulta que agarra la silla para poder defenderse de estos agresores. Bueno, se cae, vemos que también se trae toda la baranda que divide a uno de los locales comerciales. También durante este zafarrancho vemos cómo utilizaron mesas para agredir a las personas que estaban acá, porque además de los guardas también el riesgo que corren las personas que llegaron sanamente a poder disfrutar de un almuerzo después de los desfiles. Escuchemos parte del ambiente de esta situación que se generó en este centro comercial y que ha causado mucho temor.
Melissa y amigos televidentes, imágenes impresionantes. Un guarda de seguridad completamente golpeado, su rostro cubierto prácticamente de sangre, producto de las lesiones que le provocaron estos golpes que veíamos con varillas, con sillas y también hasta con mesas. Ven ustedes en imágenes a este señor quien intentó controlar la situación, pero bueno, lamentablemente resulta con varias lesiones. Según se nos indica que bueno, el estado de salud de este guarda de seguridad es estable, sin embargo, bueno, tuvo que ser atendido producto de las grandes lesiones. En total fueron cerca de 3 oficiales de seguridad los que se vieron, bueno, involucrados en este altercado. Parte de lo que se nos indica es que aparentemente, bueno, después de los desfiles del 15 de septiembre que se realizaron acá en Alajuela, bueno, este grupo de jóvenes vino a este lugar a disfrutar, ¿verdad? También lo vemos ahí, y como nos indicaban, pues estaban consumiendo bebidas alcohólicas y también fumando. Cuando el oficial le indica que por favor no puede realizar esta acción ahí, es cuando ellos, bueno, arremeten contra los oficiales. Parece de que ya venían incluso tomados de afuera. Así que escuchemos qué es lo que dicen también los visitantes, porque ellos indican que en estos espacios privados tampoco están seguros. Y sí, no sé, siento que es una situación triste porque es un lugar donde uno viene a pasar el tiempo, a disfrutar y a pasar con la familia, y que pase algo así da un poco de miedo saber que ya están en las áreas de familia, ya se empiezan a poner igual peligrosos. Sí, bueno, ¿qué hacer? ¿Qué haría usted en una situación de esas? No sé, intentar alejarme lo más posible de la situación para que no me pase nada, y si andar con alguien igual, intentar proteger a la persona con la que ande. Antes no sucedía eso, tal vez se dan algunas peleas en los desfiles y todo eso, pero ya eso está rayando la violencia y la falta de educación en la juventud de hoy en día, realmente. Sí. Más en un lugar como este, que es de familia, tranquilo, creo que sí, para mí es algo bastante negativo. Según lo que nos dicen es que los jóvenes estaban consumiendo bebidas alcohólicas y fumando, y una llamada de atención generó este zafarrancho. Sí, seguramente. Se nota que estaban fuera de sus 5 sentidos por el consumo de alcohol y drogas, y seguramente, eso me imaginé yo nada más vi la noticia, pero tuvo que haber sido que alguno de los guardas les llamó la atención y ahí fue donde se desbarató todo esto, ¿verdad? Bueno, veían ustedes, ¿verdad?, parte de las reacciones de las personas que constantemente visitan este centro comercial. Melissa, y es importante destacar que no es la primera situación, no es el primer zafarrancho o riña que ocurre dentro de este lugar y en este espacio de comidas. Y es que vea usted estas imágenes, porque 2 jóvenes fueron atacados también por una turba dentro de este centro comercial cuando estaban también ellos disfrutando de una comida. Incluso lo que nos indica la mamá de uno de estos niños que estaba dentro de este local es que eran alrededor de 10 personas quienes los agarraron y los golpearon constantemente. Incluso pues ella decía el temor que esto genera. Y es que además estas riñas que se han dado en los últimos días, incluso bueno, veamos la de ayer, podría coincidir incluso en algo que dicen, que nos comentaron a Noticias Repretel, sobre que hay menores de colegios cercanos que parece que se están citando en espacios públicos, bueno, ahora lo vemos también en espacios privados, para pelearse. Y es una situación, bueno, alarmante, que genera mucho temor en los padres de familia, porque incluso la riña de ayer pudo coincidir con con esta situación que veíamos y que se registraba. Parte de lo que nos indicaba también la mamá de este menor que se vio involucrado hace menos de 2 meses en esta riña, es que él estaba ayer también dentro de este lugar y que bueno, lamentablemente vio cómo golpeaban a este oficial de seguridad. Estaba aquí, él me dijo, mami, pobrecito el guarda, que lo agarraron y le dieron, dice, es muy triste, dice, todo lo que está sucediendo, él estaba aquí y dice que él corrió a defender, a cuidar a una compañera que estaba ahí, porque estaba nerviosa, entonces él fue y la trajo para donde él estaba. Bueno, y es que además usted no quería que su hijo viniera acá porque hace 2 meses sufrió una situación él acá, donde un grupo de personas lo golpearon. Sí, así es, entonces, lamentablemente yo lo volví a dejar salir porque yo le dije, aquí no vuelve más, pero se me escapó porque él quería estar con los amiguitos y todo,
y otra vez sucede lo mismo. Si nos comenta un poquito, ¿verdad?, sobre esa situación que se registró hace 2 meses, ¿cómo ocurrió? Eso fue en la salida de vacaciones, él me llamó y me dijo, mami, ¿puedo salir a Plaza Real? Yo le dije, sí, está bien, vaya. Y entonces yo no me di cuenta hasta el día siguiente cuando una mamá me llamó y me dijo lo que había sucedido. Y yo me puse como loca, en eso ya me enviaron los videos y todo. Y yo deseaba como hacer algo, ¿verdad? Yo lloraba y de todo pero él pudo quitarse de encima la turba, que eran 10 con otro chiquito. Pero sí, no, eso no es nada bonito verlo, más una mamá. Qué impotencia para esta mamá. Ahora, Sheila, viendo este video, que bien producción lo detallaba acá, con varillazos, sillas, basura, incluso me parece que hasta gente que nada tenía que ver en medio del asunto se sumó, ¿verdad?, también a tirar cosas. Ahora, me parece que son colegiales, parece ser menores de edad. ¿Qué va a pasar? ¿Se van a levantar cargos contra estos jóvenes? ¿Se van a buscar las autoridades identificarlos para poder abrir un proceso judicial? Porque aquí hay una agresión evidente, Sheila. Claro, Melissa, bueno, parte de lo que se nos indicaba, bueno, ayer la fuerza pública se hizo presente al sitio. Cuando ellos llegan, lamentablemente las personas que habrían provocado esta situación ya no estaban en el lugar, entonces no pudieron ser detenidos. Lo que se nos indica también es que al parecer sí son estudiantes de centros educativos acá cercanos, que incluso ya los mencionaba anteriormente, algunos hasta se citan para poder pelearse entre ellos y poder, bueno, generar esta violencia que lamentablemente se ha estado registrando constantemente en este sitio. Ya lo veíamos, bueno, ayer cuando estos guardas de seguridad hacen este llamado de atención, luego también este otro joven que lamentablemente resulta también golpeado hace menos de 2 meses por otra riña que se da. Parte de lo que nos indican es que, bueno, los oficiales indicaron de que van a poner la denuncia ante el organismo de investigación judicial para que sean ellos quienes investiguen, ¿verdad?, esta situación que lamentablemente sí provoca pérdidas materiales, pero también estos daños físicos a estos oficiales quienes trataban nada más de mantener el orden en este lugar. Además, Melissa, veíamos también, como usted lo dice, personas que se suman a golpearse entre ellos, y es que muchos también buscaban cómo defenderse porque también eran agredidos con sillas, claro, y con las mesas y también con la basura, como usted podía ver. Sheila, imagínese usted estar comiendo con su familia y de pronto que se arme este zafarrancho. Vamos a verlo, producción, en detalle el video nuevamente, para que usted pueda detallar, porque a veces es tanto que uno no sabe hacia dónde ver. Vean, aquí están golpeando a un primer guarda. Este es el segundo que le están dando con la varilla, que no sé de dónde la agarraron. No sé si será de la baranda que agarraron esta varilla y lo empiezan a golpear en la espalda, pero ya estaban golpeando a uno atrás. Él trata de defenderse, sin embargo son demasiados. Acá algunos se lanzan como para evadir la situación. Vemos incluso a muchas personas que estaban ahí que intentan más bien retirarse, que creemos que es como lo correcto. Y bueno, pero sigue el enfrentamiento. Aquí incluso la baranda cede. Ya habían sillazos, como diría uno, algunas sillas volando. Es que incluso mesas, eso que usted ve ahí, realmente impresionante el grado de violencia y la cantidad de personas que, como decíamos, bueno, parece que se sumaron, no sé cuántos estudiantes podían estar involucrados inicialmente, pero el enfrentamiento sumó a muchísimas personas que incluso empezaron a tirar hasta basura. Sheila, una situación realmente lamentable. Ya decía la señora, uno como mamá o pensando uno estar en un lugar de estos con la familia. Ahora, sumémosle que todo esto sucede después de la fiesta de independencia, Sheila, algo que más bien se supone celebramos nuestra libertad, que somos un país de paz, y así lo cerramos lamentablemente.
Efectivamente, Melissa, incluso, bueno, usted ve que en los desfiles muchas familias con niños llegan a poder disfrutar de este desfile de bandas y ver todos estos bailes típicos y demás. Bueno, después de esa situación, después de estas fiestas patrias, la gente, ¿verdad? Como eso ocurre en la mañana, después se vienen a estos lugares a buscar almuercito para disfrutar con su familia. Imagínese usted que un niño tenga que observar esta situación. Y peor aún, Melissa, que un niño pueda resultar herido, y era parte también de lo que decían los visitantes. Estamos hablando de que es un espacio privado, es un espacio donde hay, se supone, ¿verdad?, como dicen ellos, seguridad, y que deberían también pues evitar que estas personas ingresaran a estos centros comerciales para evitar este tipo de incidentes. Imagínese usted que fue un llamado de atención lo que provoca este zafarrancho que vemos. Deja personas heridas, un guarda de seguridad que tenía, bueno, en su frente mucha sangre producto de este golpe con varillas, con mesas, con sillas también que recibe, Melissa. Sheila, un llamado de atención que no solo es por las reglas internas del centro comercial, es que la ley prohíbe el consumo de licor en lugares públicos, incluso el fumado o el vapeo, que ya el Ministerio de Salud ha sido enfático sobre esto. Pero no solo esto en Alajuela, un zafarrancho en Quepos que involucró además 3 oficiales de la fuerza pública que resultaron heridos. Eric, usted nos amplía. Melissa, lamentablemente situaciones de violencia en medio de las fiestas patrias que se dieron ayer lunes, y en el centro de Quepos no fue la excepción, como usted claramente lo está señalando, 3 uniformados que resultan heridos. Lo más grave de esta situación, y vamos a las imágenes de este zafarrancho, se da una discusión entre las personas que están muy cerca de las barandas, donde se da ese recorrido de las bandas, se da ese altercado. Fuerza Pública llega al lugar a mediar para que no sucediera algo más, sin embargo, es lo que atienden. Una de estas personas se hace un zafarrancho, una gran multitud que se va en contra de oficiales de la Fuerza Pública, y vemos lo más grave, el accionar de uno de estos sujetos que busca evadir la forma en que uno de estos policías buscaba que se detuviera, llega hasta ese punto y le acciona el arma de reglamento. Incluso vemos el disparo al momento justo cuando se da, y que no sale en posición vertical, sino horizontal, también atentando contra todas las personas que estaban en ese lugar. Vemos otro de los ángulos de las mismas personas que entre susto, gritos y demás están grabando este momento cuando se da este pleito, y que es atendido por oficiales de la Fuerza Pública que ya nos han indicado en el Ministerio de Seguridad Pública, 3 de ellos, uno que fue referido a LINS, los otros 2 que ya fueron dados de alta. Uno de ellos herido en una de sus piernas, los otros con golpes, porque incluso desde esta perspectiva se ve cómo le lanzan envases, latas, botellas e incluso hasta piedras, según el reporte que tiene ahora el Ministerio de Seguridad Pública. Situaciones peligrosas que se dan, y lo más grave de esta situación son las personas que estaban en ese desfile. Hablamos de menores de edad, al igual como lo explicó anteriormente Sheila, fue una situación complicada en puntos donde hay mucha gente y que se da nuevamente estos hechos de violencia. Algo que llama la atención, y bueno, consultamos al Ministerio de Seguridad Pública, no hubo, pese a este zafarrancho, detención alguna de personas que participaron en este pleito. Vemos parte de las latas que son lanzadas por estos sujetos, otros que estaban detrás, y obviamente aprovechan el momento en que los policías están de espaldas para lanzarles estos objetos. Una situación compleja y que, bueno, no ha dejado detenidos a esta hora. Sin embargo, a través del organismo de investigación judicial del Ministerio Público se buscaría generar una investigación para iniciar con la separación de los casos, obviamente utilizando cámaras de seguridad para poder dar con más personas y poder generar y sentar causas en estos hechos que nos explicaban expertos en derecho pueden llevar a una persona a pasar hasta 3 años en prisión. Vemos parte de este pleito, y no solo fue contra oficiales de la Fuerza Pública, estas 2 mujeres en plena acera que también terminan en golpes. Intervenciones que se dieron constantes en el cantón de Quepos, podemos hablar de 2 en menos de media hora. Esto es lo grave del asunto, y también de las intervenciones que han tenido oficiales de la Fuerza Pública, es que se requiere
requirió también del reforzamiento y la presencia de más oficiales de fuerza pública a este lugar para intentar bajar los ánimos ante discusiones que terminan lastimosamente en golpes, y lo vemos en este caso en plena acera y sin importar que pasaban gente, de que habían niños, se agarran, como decimos popularmente, a golpes en plenos desfiles. Pero no solo en este punto, y ayer 15 de septiembre, el 14 nos vamos ahora también al domingo. En este bar, en Monteverde, nos quedamos en el Pacífico de nuestro país, donde otra discusión altera los ánimos de quienes están ahí, y ahí todavía más grave, porque hay muchas de las personas que estaban ingiriendo en este bar, bebidas alcohólicas por supuesto, generan y lanzan botellas de vidrios entre ellos mismos, mueven sillas, y que termina en este zafarrancho. Fiestas patrias que se tiñeron de hechos de violencia, los hemos visto no solo acá en Quepos, los vimos en Alajuela, y que ahora también las autoridades reportan ese aumento de las incidencias, principalmente en ambos puntos del país. Alajuela, lo veíamos con Sheila, pero ahora también en Quepos, sobre esta atención. Se investigan las causas, se van a analizar videos de seguridad de las cámaras cercanas para poder dar con todos los detenidos o personas que se vieron involucradas, más bien, para asentar responsabilidades, principalmente ante el accionar de estas armas. Varios jóvenes iniciaron un disturbio en donde también lamentablemente uno de nuestros oficiales, al forcejear en este disturbio con otra persona que intentó levantarle el arma, la misma se le detona y lo impacta en una de sus piernas. Asimismo, 2 oficiales nuestros fueron golpeados con piedras en sus cabezas. Los mismos se trasladaron a recibir atención médica al centro hospitalario. Los mismos se encuentran, gracias a Dios, estables, y estamos ya haciendo todo el proceso de verificación de videos y demás para individualizar las conductas de los sujetos agresores. En este caso, oficiales de la fuerza pública, que ya fueron 2 de ellos dados de alta, ayer fueron remitidos a centros médicos en Quepos, pero bueno, uno de ellos que sí ameritó y será trasladado y valorado a través del Instituto Nacional de Seguros. Es parte de las investigaciones que tiene ahora el Ministerio de Seguridad Pública, y principalmente ante las acciones legales que ahora buscarán tener. No es un hecho nuevo, sino que se ha dado en reiteradas ocasiones, y por supuesto también pone en mesa a discusión el tema del accionar de las armas. Faltas gravísimas en el caso del accionar del arma de fuego, que puede generar que una persona pueda ir a prisión de 3 hasta 10 años de cárcel. Estos actos logran evidenciar conductas evidentemente criminales de quienes estuvieron involucrados en estos hechos. Ellos se van a enfrentar a un concurso de delitos. Vamos a tener el delito de riñas, vamos a tener el delito de lesiones culposas y vamos a tener el delito de desobediencia a la autoridad. Van a tener que enfrentar penas que oscilarán desde los 2 meses hasta los 3 años de prisión, además de las multas correspondientes que los jueces o el Tribunal Penal logre determinar cuando tengamos identificado a cada uno de las personas que participaron en esa riña y que provocaron esto. Como son hechos extremadamente graves, porque se pone en juego la vida humana, principalmente del oficial de seguridad pública que le acciona el arma, el delincuente, esta persona puso en riesgo no solo la vida de él, sino la vida de todos los transeúntes o de todas las personas que estaban en las actividades patrias. Por consiguiente, hay agravantes que los jueces conocedores de esta causa tendrán que imponer las sanciones más altas, que en este caso oscilarán de 3 años de prisión. Repito, más las multas que correspondan. Además de que estas personas verán manchado su expediente delictivo, y que si de acogerse a un beneficio, en caso de que cometan cualquier otra infracción, purgarán pena de cárcel por lo que cometieron el día de ayer, más la pena de cárcel por cualquier otro delito que pueda llevar en un futuro esta persona bajo sus espaldas. Actos criminales, Eric, esa es la palabra. Ahora, no sé qué tanto influye también el consumo de licor en este tipo de actividades que lleva esto. Recuerdo que hasta no hace mucho existía la ley seca en todo lado precisamente para estas fechas, y parece que ya los cantones han ido cediendo también poco a poco ante esto.
Melissa, días atrás incluso estuvimos abordando esa temática, donde ahora son muy pocas las municipalidades que aprueban esta normativa. Influye mucho, definitivamente, porque vemos cómo entre parte de los objetos o cosas que están lanzando son latas de bebidas alcohólicas, y es en lo grave del asunto. En el caso de Quepos, bueno, vimos cómo estas personas estaban consumiendo este tipo de bebidas que terminan también en incidentes, y no lo hemos visto solo en desfiles, también en otros tipos de actividades masivas donde el consumo de alcohol de cierta u otra forma, no en todos los casos, no podemos generalizar, pero de cierta forma influyen en las atenciones que así son reportadas incluso por sistemas de emergencias del 911, atenciones de Cruz Roja y por supuesto las intervenciones de fuerzas públicas. Claro, el ejemplo de este fin de semana en Quepos, donde se da esta atención por parte de los oficiales que son agredidos, pero bueno, por fortuna y según lo que nos comentan, ya están siendo valorados fuera de peligro, pero bueno, lo más riesgoso es el accionar de esta arma de fuego en plenas fiestas cívicas que deja a un oficial con una herida en una de sus piernas, que es el reporte que tenemos, pero lo más grave es la violencia que sigue imperando en estos hechos, y como usted lo está señalando, Melissa, que no se apliquen este tipo de normativas, que no erradican el problema, pero que sí pueden minimizar todos los riesgos que están, pueden pasar esas personas que están disfrutando de estos eventos masivos y por supuesto de estas fiestas cívicas que se daban ayer en Quepos. Eric, muchísimas gracias. 1:01 PM, vamos a hacer una pausa comercial, ya regresamos. Un nuevo horror judicial, no podemos decirlo de otra manera. El Tribunal Penal de Alajuela utilizó un machote y prácticamente copió y pegó la información de otro caso para resolver una sentencia de 40 años de cárcel por el delito de tentativa de femicidio. Esto genera que la causa deba volver a juicio. Fabián Mesa, usted nos lo explica. Adelante. Melissa, todos los detalles de este caso que sin duda alguna llama la atención por la gravedad de las actuaciones de los jueces del Tribunal Penal de Alajuela. Tenemos que decir que se trata de una sentencia que se dicta el 6 de agosto de este año, es decir, hace algunos días, y lamentablemente la mala aplicación de la ley, la utilización de machotes y no solamente eso, copiar y pegar de otras sentencias tienen prácticamente este fallo judicial en apelación. ¿Por qué? Bueno, es una sentencia, como usted lo menciona bien, 40 años de cárcel por 3 delitos, tentativa de femicidio, tentativa de homicidio calificado y otra tentativa de femicidio calificado en contra de un hombre que, según la sentencia emitida por ese Tribunal de la República de la provincia de Alajuela, habría cometido estos supuestos hechos en contra de familiares. Sin embargo, el problema se da porque cuando se emite la sentencia integral, los abogados defensores se percatan que los jueces, para resolver y explicarle al imputado por qué lo habían condenado, prácticamente lo que hacen es utilizar un machote y copiar y pegar extractos de otra sentencia que no tiene absolutamente nada que ver con los delitos por los cuales están acusando a esta persona. Es más, tenemos una pantalla para que usted pueda ver qué fue o cuál fue el extracto de esa resolución y entender por qué es que se da este grave horror judicial, porque ni siquiera es un error que lamentablemente también hemos visto en otros casos, incluso casos de suma relevancia. Por ejemplo, el caso Diamante, una mega causa. ¿Qué es lo que dice la pantalla? Vamos a verlo en este momento, porque los jueces lo que emiten dentro de esa resolución, es lo siguiente: este tribunal considera que los acá acusados Wilson, Edgar David, Carlos y un cuarto imputado en fuga de nombre Yader, quien no ha sido juzgado, actuaron con pleno conocimiento y voluntad de producir el resultado previsto por el tipo penal. Esto mediante la utilización de un plan previo debidamente determinado y con una debida determinación y con una distribución, de funciones en la ejecución. Lo anterior deja claro el conocimiento y voluntad, dolo, de la realización del ilícito por parte de los acá encartados, por lo que se hace necesario analizar
analizar además si su conducta resulta antijurídica. Este extracto en esa resolución de tentativa de femicidio y también de 2 tentativas de homicidio calificado no guarda relación alguna con los hechos que se están investigando. Lo copiaron y lo pegaron de otra resolución, y lo que dicen los expertos en derecho penal es que eso hace que la resolución, el término que utilizan, sea ineficaz y tengan que volver a celebrar este juicio. Ya el asunto está en apelación y vamos a ver en este momento la explicación jurídica que hace el ex juez superior penal Ewal Acuña en relación con este horror grave, garrafal por parte del Tribunal Penal de Alajuela. Veamos a don Ewal en este momento. Hay una obligación constitucional y legal de fundamentar las resoluciones, es decir, explicar por qué se resuelve en un sentido o en otro. Cuando se utilizan machotes o se utilizan citas de manera inconexa, se vicia la fundamentación y eso tiene una sanción procesal que es la ineficacia o la nulidad de la sentencia y por supuesto del juicio que lo antecedió. Por otro lado, don Ewal, esta persona está en prisión preventiva, la pena es sumamente alta porque son 40 años de cárcel. ¿Podría esto ponerlo en libertad? ¿Podría esto absolverlo? ¿O cuál es el remedio procesal que existe? Si la persona fue injustamente condenada, es decir, con una sentencia que carece de fundamentación, no solo la ineficacia de la resolución, sino que por supuesto se ordena su inmediata libertad, salvo que razones procesales justifiquen mantenerlo en prisión preventiva. Ahí estaba don Ewal Acuña explicando la ineficacia por ese horror judicial del Tribunal Penal de Alajuela. ¿Por qué? Bueno, porque lo que se ha indicado en casos anteriores es que se vuelve ineficaz la sentencia y un juicio que ha tardado mucho para hacerse, una sentencia que se dicta, pues prácticamente va a tener que repetirse. Y como les decimos, no es un horror aislado porque ya se han dado muchos casos. Me mencionaban 2, por ejemplo, en un homicidio culposo, es decir, en un accidente de tránsito introdujeron documentos de un robo agravado y eso hizo que una sentencia de prisión por un caso de accidente de tránsito y la muerte de una persona también se viniera abajo. Y en el caso Diamante también ocurrió una situación similar, prácticamente exacta, podemos decir, donde resolvieron con elementos, escuche bien, de un aborto y eso hizo que toda la prueba del caso Diamante se viniera abajo, lamentablemente porque el caso no guarda ninguna relevancia, no guarda ninguna conexión con los hechos juzgados y prácticamente todos los elementos importantes para esa investigación pues se resultan ineficaces y los documentos, por ejemplo, las intervenciones telefónicas en ese caso no van a poder ser utilizadas por la Fiscalía. Pero en este momento lo que tenemos es al abogado defensor de la persona que fue condenada a cárcel y que por este error ya él presentó la apelación, don Joseph Rivera, en relación con este caso. Don Joseph, un error que lo que tenemos que ponerle mucha atención es que no es un asunto aislado, parece que está pasando con mucha frecuencia en los tribunales de justicia de nuestro país. Sí, gracias Fabián. Muy preocupante lo que está pasando porque tenemos una persona que todavía lo cobija el principio de inocencia del artículo 36 y 39 de la Constitución Política y está descontando una sentencia de 40 años. ¿Qué es lo que está pasando en el Poder Judicial? ¿Qué es lo que sucede? Que los jueces delegan esa función en los auxiliares judiciales. Ellos son los que redactan estos mamarrachos de sentencias. Y ahora lo que va a pasar es que esto lo van a anular, primero Dios, van a hacer otro juicio y le hicieron un gasto a la Administración de Justicia de más de 10 millones de colones, porque eran en 2 días o 3 días se llevó este juicio, el pago del juez, el pago del auxiliar, el agua, la luz, todo lo que conlleva un juicio de esta magnitud tan grave, porque son hechos graves. Entonces los jueces tienen que de verdad ponerse la mano en el corazón y analizar las cosas y estudiarlas y no dejarle a un tercero que haga esta situación tan grave. Don Joseph, es prácticamente un copy-paste lo que pasa aquí y lo que pasa en otros casos y evidentemente eso hace que las personas que son condenadas entren en un estado de indefensión porque no le están explicando debidamente
por qué los están condenando. ¿Me lo puede explicar así? ¿Es así como lo entendemos nosotros? Totalmente de acuerdo. Para que todos los televidentes que nos ven por este medio sepan, están copiando y pegando extractos de otras sentencias. Los jueces y las juezas, un grupito de jueces no está utilizando la fase intelectiva, que es hacer ese razonamiento jurídico con la teoría del delito, del por qué la conducta del sujeto fue desplegada, qué lesión al bien jurídico, por qué esa conducta encaja en la norma y por qué hay que ponerle una pena. Así de básico, que eso lo tiene que dar la escuela judicial y que lamentablemente la escuela judicial no está haciendo nada para capacitar a los jueces, que ya varios jueces me han dicho, licenciado, nosotros tenemos 5, 10, 15 años de estar aquí y no recibimos capacitaciones de nada. Entonces vea la gravedad, Fabián, de este tema de generar una sentencia copiada y pegada de otra sentencia para poner 40 años de prisión. Es que la pena por sí sola es grosera. Y además el contenido de la sentencia, mencionar otras personas que nada tienen que ver con un proceso, se le violenta obviamente al imputado el derecho a la justicia, el derecho al debido proceso y un montón de derechos más que le cobijan a él, porque si él cometió o no cometió el delito, los jueces tienen que justificar y eso es lo que no están haciendo lamentablemente estos juzgadores en Alajuela. Esta es la explicación entonces de un caso más en el cual lamentablemente por utilizar machotes y por copiar y pegar de otras resoluciones, esta sentencia de 40 años por delitos sumamente gravosas prácticamente está en el aire. Le daremos seguimiento a esta situación también para ver qué va a ocurrir y cuál va a ser la resolución de los tribunales de apelación. Y también conocer si hay alguna sanción, Fabián, para estos empleados judiciales que están haciendo estos horrores, como decíamos. En otros temas, un conductor fue captado en la ruta 32 cometiendo imprudencias en carretera. Iba prácticamente en zigzag en una ruta tan transitada y peligrosa. Génesis Castillo nos informa porque al parecer iba en estado de ebriedad. Génesis, adelante. Así es, Melissa, y bueno, lo más grave de esto es que este conductor no solamente pone en riesgo su vida, sino también la de otras personas inocentes que transitan en carretera. Justamente vamos a observar este video que sucede en la ruta 32, como bien lo recalcaba Melissa, y así lo confirmaron las autoridades, es que este conductor justamente transitaba en estado de ebriedad y otra persona lo graba. ¿Qué es lo que se ve en este video? Bueno, que él va en zigzag invadiendo el carril y al final él termina colisionando contra la zona montañosa, por decirlo así, contra el paredón. Pero escuchemos parte de lo que narra este conductor, que por supuesto iba muy preocupado. Para que vean al hombre, no sé si viene en estado de ebriedad o qué, vamos a ver si lo rayamos, pero el hombre no viene normal. Vamos a grabarlo ahí en esta vuelta nada más. Oh, uy, cuidado, uy, se salió, ahí lo tienen. Viene zigzagueando, véalo, ahí es para que lo presten atención. Bueno, y como les comentaba, este incidente se da en la ruta 32, sentido San José hacia Limón, y en el sector conocido como la Vuelta de los Sustos, en el kilómetro 30 de la ruta nacional 32. Esta es una zona muy peligrosa. ¿Por qué? Porque como ustedes lo pueden ver en el video, ahí casi siempre está lloviendo, hay bastante neblina y las curvas son bastante cerradas, así que definitivamente una situación muy lamentable la que sucede. El conductor está con vida, sin embargo, como le recalcaba, también se pone en riesgo la vida de las demás personas. Él colisiona contra el paredón, contra esta zona montañosa, pero imagínense ustedes si hubiese colisionado contra otro vehículo. Escuchemos también a la policía de tránsito, que nos informa que hasta la fecha ya son más de 300 muertes en carretera. Si lo comparamos al 31 de agosto con el año anterior, llevamos alrededor de 96 fallecidos más que el año anterior. Pues sí, la velocidad sigue siendo el factor principal en las muertes en carretera, seguido por la invasión de carril. Tengan las precauciones debidas, sobre todo en esta recta final del invierno, que tenemos más lluvia y ellos tienen que medirse con esas precauciones.
Bueno, y también hacer un llamado para que las personas siempre anden precavidas, prestando atención al entorno, porque las personas van conduciendo bien, sin embargo, uno pues no sabe cómo va conduciendo las otras personas. Por ejemplo, esta persona en la ruta 32 que conducía bajo estado de ebriedad. Pero también aquí les vamos a mostrar otros videos de justamente otras imprudencias que han sucedido en los últimos años, en los últimos meses. Ahí podemos ver cómo algunas personas hacen adelantamientos en zonas en donde no son permitidas, inclusive también rayan en curvas, y por supuesto también, como es bien sabido, también motociclistas que inclusive andan haciendo piruetas o piques a altas horas de la noche. Así que definitivamente una situación muy lamentable, incidentes que se siguen dando en carretera. También parte de los datos de la Policía de Tránsito es que en el 2024 se realizaron alrededor de 9.000 testeos de estas pruebas de alcoholemia, dando como positivo unos 2.000 conductores. Escuchemos parte también de lo que nos mencionan las personas en carretera. Yo creo que la ley debería ser pareja y debería de culpársele a esas personas, igual que el que anda buscando pleito en la calle, que se bajan a trompadas, deberían de haber partes bien fuertes, que deberían de quitar la licencia, porque están exponiendo a otras personas. Totalmente. Y las multas deberían de cumplirlas con cárcel. Es mal hecho, porque no solo ellos, y a gente que no tiene nada que ver van a perjudicar, porque un estellonazo o algo. Concuerdo con todas estas personas, Génesis, que usted entrevistó. Definitivamente es que es esa impotencia, ¿verdad? Que uno tal vez uno trata de ir manejando, ¿verdad? Correctamente, sin licor, atento al volante, pero no se tiene control del entorno, y ese es el problema, que así se exponen a muchas personas. Este accidente donde ocurrió fue en el kilómetro 27, muy cerca del kilómetro 28, precisamente donde más accidentes de tránsito ocurren en la ruta 32. Y aún así se animan con lluvia, con licor, en una zona peligrosa, exponer también a otras personas, Génesis. Así es, Melissa, y bueno, de hecho en este video de la ruta 32, el conductor ya lo iba grabando desde hace varios kilómetros, porque él lo que narra es que él iba haciendo zigzag, inclusive también invadiendo el carril, y ahí se puede ver claro en los videos que iba lloviendo, inclusive con neblina, así que definitivamente una situación muy peligrosa. Inclusive el conductor dice que le da miedo rayarlo porque no sabe la reacción que pueda tener esta persona. También un recordatorio a los conductores que se nieguen a hacerse esta prueba de alcoholemia, también son multados. Las multas ascienden a los 364.000 colones y también se acumulan 6 puntos de la licencia. Así que definitivamente una situación muy lamentable, y un llamado a las personas que por favor no manejen. Si van a ir a algún tipo de actividad social, mejor que tomen otro medio de transporte, o que inclusive lo que han dicho las autoridades es que se estacionen, que duerman un rato también, para evitar que se den pues estas situaciones verdaderamente lamentables. Así que son múltiples las incidencias que ya se suman en carretera, como les mencionábamos, más de 300 muertes. Génesis, muchísimas gracias por la información. 1:22, hacemos una pausa, ya venimos. 1:24 de la tarde, una vez más la quebrada Los Negritos se desbordó, convirtió las calles y viviendas de Montes de Oca en verdaderos ríos. Los vecinos ya están cansados y desesperados y denuncian que cada temporada de lluvia se repite el mismo calvario y no hay ninguna solución. Rachel Matamoros nos amplía. Rachel. Así es que estas lluvias han generado afectaciones en distintos puntos del país, pero nos encontramos en San Pedro para que ustedes vean un poco sobre las viviendas que han resultado afectadas con las lluvias de las últimas horas. De hecho, nosotros nos encontramos acá dentro de la casa de una de las vecinas que siempre termina con su hogar afectado, básicamente por el desbordamiento de la quebrada Los Negritos. Y bueno, por acá ustedes pueden observar en las imágenes cómo se encuentra lo que es parte del comedor,
toda esta zona que sería la sala está embarrialada, llena de aguas negras, y este es un calvario que siempre sufren los vecinos de esta zona, específicamente viviendas que están muy cerca de donde se encuentra, bueno, la quebrada Los Negritos. Pero por acá, acompáñenme en un momento para que podamos conversar con doña Patricia, que ella es la dueña de esta casa. Doña Patricia, muy buenas tardes. Aquí vamos a ingresar un momentito para que usted nos cuente un poco sobre esta situación. Vemos que esto todavía está lleno de aguas negras. Cuéntenos un poco acerca de esta problemática que ustedes viven siempre con cada lluvia. Pues muy triste, porque esto ningún ser humano se lo merece. Vivimos prácticamente que en una cloaca a cielo abierto, por decirlo en palabras más bonitas, ¿verdad? Pero ya me tocó 2 infecciones en el estómago, en la boca, por estar en estas cada vez que se inunda. Son 3 inundaciones las que hemos tenido que soportar. Esta ha sido la peor, que llegó hasta acá. Como ustedes pueden ver, aquí está, porque estamos empezando a limpiar. Llegó hasta esta parte de acá. Todo lo que está aquí, o lo que estaba aquí, hubo que botarlo, hubo que botar muebles, porque todo se dañó. Pero es muy triste, ¿verdad? Porque esta situación estaba solucionada. Y de hecho, también vamos a escuchar a otra vecina que igual nos comentaba sobre esta situación y que de hecho detallaba que ya se interpuso un recurso de amparo que al final dio a favor de estos vecinos. Pero escuchemos un poco lo que ellos nos explican, porque esto es un problema de años, pero también buscan acercamientos con las autoridades municipales para resolver esta problemática. Escuchemos un poco sobre lo que nos explicaba una vecina. Hace 30 años este problema se solucionó cuando desviaron las aguas hacia el río Torres. Sin embargo, esta tubería que hicieron colapsó porque nunca se le dio mantenimiento ni por parte de la Municipalidad de San Pedro ni la de San José, que son las que tienen que intervenir. Que presentamos a la Sala Cuarta un recurso de amparo que ganamos. El fallo lo dieron en junio y le dijeron a la municipalidad que lo tenía que resolver. Sin embargo, al día de hoy no hemos tenido ningún acercamiento con la municipalidad de Montes de Oca. Hemos enviado cartas para que nos digan qué se va a hacer, porque de nosotros preocupados por los meses que se avecinan. Bueno, y como veíamos, esto es parte de lo que señalan los vecinos, y doña Patricia, usted también nos aseguraba, ¿verdad?, que esto es una situación que desde el año pasado es que comienza a perjudicarlos, ¿es así? Sí, bueno, básicamente este año es donde tenemos las inundaciones, pero lo que más nos duele es que Domingo Argüello ya se reunió, tenemos entendido, ¿verdad?, con la gente del ICE, pero él, ¿verdad?, no ha tenido unos 5 minutitos de tiempo para venir a reunirse con los vecinos o mandarnos por lo menos un audio y decir qué es lo que se va a hacer. Sí, bueno, esto es parte de la situación que viven los vecinos de acá de Montes de Oca. De hecho, están realmente muy preocupados porque todavía se avecinan meses donde se espera más lluvia, y es acá donde les preocupa que sus hogares pues resulten más afectados y sigan perdiendo más cositas. De hecho, por este mismo tema ya hicimos la consulta a la Municipalidad de San Pedro, ¿verdad?, de Montes de Oca, para saber un poco cuáles son las soluciones respecto a esta situación. Sin embargo, estamos a la espera de una respuesta. Tienen toda la razón de estar preocupados. Gracias, Rachel. Y este miércoles arrancan ya las reprogramaciones de las cirugías suspendidas por alta ocupación y falta de camas en emergencias del San Juan de Dios. ¿Cómo va a funcionar todo esto? Bueno, Tracy Morales nos lo cuenta. Tracy. Así es, bueno, contarles que durante este fin de semana dichosamente se logró bajar la saturación que estaba registrando el servicio de emergencias del Hospital San Juan de Dios. Recordemos que el viernes anterior este centro médico había tomado diferentes medidas por el fin de semana largo y lamentablemente se tuvo que suspender algunas cirugías programadas, sobre todo de pacientes que tenían alguna cirugía, por ejemplo, de vesícula o hernia. Va a ser a partir de este miércoles 17 que se retomen estos procedimientos con normalidad. Veamos estos datos. Así se ha comportado el servicio de emergencias del Hospital San Juan de Dios en los últimos días. El miércoles 10 de septiembre superó el 100%.
estuvo en un 130 de ocupación. El sábado 13 bajó a un 80% y el domingo 14 a un 77%. Está demasiado lleno, cuesta mucho que lo llamen a uno. Yo hace poco fui y no, duré de hoy hasta el día siguiente, casi que me fueron llamando. Y me quedé porque él realmente necesitaba, si no, no me hubiera quedado. Que hay mucho paciente también que llega, los mandan de otros lugares para acá, entonces ahí te sabe que eso se acumula mucho. Pero ahí va saliendo uno con las citas y todas esas cosas. Muy llenos todo el tiempo, esa emergencia siempre es así. Recordemos que esta situación obligó a inyectarle más camas y suspender procedimientos médicos, los cuales se comenzarán a reprogramar este miércoles 17. Ya nos organizamos para que los pacientes que ingresen a esas camas sean de estancia corta. ¿Son cirugías de lista de espera? ¿De qué procedimientos? De cirugía general, más que todo son hernias y hernias gigantes que tardan operados de 24 a 48 horas. Tras la consulta de este medio, el hospital señaló que garantizó la atención y se contó con la capacidad de respuesta necesaria durante el fin de semana largo para hacerle frente a la demanda. Como ya lo hemos venido señalando, son diferentes los factores que han incidido en la saturación del servicio de emergencias, como los traumas, los accidentes de tránsito, las personas que han ingresado con heridas de arma de fuego y también el aumento de las atenciones por diferentes patologías o enfermedades complejas. Estaremos dando seguimiento. Continuamos con más y el plan para prohibir los celulares a los estudiantes en los centros educativos ya está en manos del Consejo Superior de Educación. El ministro señaló que su uso será regulado por los profesores y Rodrigo Guevara nos cuenta desde la Escuela Metálica cómo va a funcionar. Entonces, Rodrigo, adelante. El celular prácticamente se ha convertido en una herramienta cotidiana para todas las personas y sirve también para el tema del entretenimiento. Los estudiantes, los menores de edad desde muy jóvenes tienen un celular. ¿Qué está pasando? Que actualmente varios educadores le han señalado al ministro del ramo que esta situación está provocando consecuencias en los jóvenes. Ya la propuesta de prohibir los celulares a partir de 2026 en los centros educativos se encuentra en el estudio del Consejo Superior de la Educación. El Consejo Superior de Educación ya se encuentra analizando el plan que pretende prohibir el uso del celular a los estudiantes dentro de los centros educativos. Así lo señaló el ministro de Educación, Leonardo Sánchez, que confía aplicarlo al inicio del curso lectivo de 2026. Salta la consulta, pero entonces van a quedar incomunicados los estudiantes. Bueno, estamos habilitando el uso en los recreos, que dependiendo de la oferta educativa puede tener 2 o 3 recreos de 10, 15 o 20 minutos, o mientras el espacio de comedor escolar, para que se puedan comunicar con los padres de familia o con un allegado. Y aquí mando un mensaje muy importante. Nosotros desde el MEP hacemos nuestra parte para poder regular, educar sobre el buen uso de los dispositivos electrónicos, pero también la familia juega un rol fundamental. Los profesores tendrán un papel fundamental en la regulación del dispositivo. Son una serie de lineamientos que nosotros vamos a darle al docente para que él sepa cuándo poder decirle al estudiante, ahora sí, prende el celular porque vamos a aprender español, matemáticas, etc. Ese es el objetivo. La tecnología vino para quedarse, pero hay que ser responsables y saber cómo usarla. Lo mismo con la inteligencia artificial o cualquier otro sistema. Para algunos ciudadanos el tema es importante ante la actualidad que viven los menores y la distracción que genera el celular. Sí, ese celular nos ha llevado a muchas cosas, como desubicarse de lo que están haciendo, como dice usted, el respeto a los profesores. Se lo están perdiendo. Yo creo que el celular puede ser una herramienta tecnológica muy valiosa también para poder utilizarse. Pero bueno, habría que capacitar primero a los docentes y capacitar a los encargados. Los muchachos a esas edades no dominan todavía sus instintos. Ellos les gusta el celular, los distrae mucho, entonces me parece oportuno, me parece muy bueno que se les regule eso. Brasil, Francia, Países Bajos son algunos de los países que han tomado la decisión de limitar el uso o prohibir por completo el celular en la primaria y secundaria.
las personas, los padres de familia, los mayores de edad están de acuerdo de que esta herramienta se le tiene que poner un límite a los jóvenes hoy en día, ya que se está provocando una consecuencia para ellos, principalmente en el tema de la atención de la materia que se imparte dentro de los centros educativos y las consecuencias que, según el ministro de Educación, se le ha señalado por parte de los educadores. Habrá que esperar la decisión final que tome el Consejo de Educación para ver si se logra prohibir el uso del celular a partir de 2026. Muchísimas gracias, Rodrigo, por la información. Le daremos seguimiento entonces. Y los vecinos de Los Guido de Desamparados están preocupados por la obstrucción del cauce del río tras un deslizamiento que se dio en la zona y que podría generarles inundaciones. La comunidad de Las Letras en Los Guidos de Desamparados vive preocupada ante el riesgo de una inundación, debido a lo saturado que se encuentra el caudal del río que atraviesa la zona después de que se diera un deslizamiento y cayera material. Esta casa de arriba, que bueno, ya se vino, que se termine de venir, tapone el río, de ahí los vamos a inundar, solo yo no, un montón de gente. Al caer esa propiedad, esto se puede inundar. Y ya veríamos afectado a muchas familias, no solo a mi hermana, a muchas familias, porque ellos vinieron y revisaron y no volvieron. Y se quedó como al olvido, digamos. Pese a que la municipalidad realizó trabajos en la zona, los vecinos consideran que es necesario una nueva visita. En ese momento se vino el terraplén de arriba como a las 4 de la mañana, 4:30. Quedaron vino, ¿cómo se llama? El AMUNI vino y trajeron el bajo, destaquearon un toco el río, quedaron de venir con una draga. Además de la inundación, la preocupación de los vecinos es que algunas de las casas aledañas caiga al río. Claro, hay casitas aquí arriba que, digamos, al venirse, al taquearse eso, se pueden ir todas esas casitas de a la orilla del río. ¿Ves? Y que no solo, digamos, es mi hermana, son varias las casitas que están a la orilla del río. Al no tener un apoyo, como que alguien venga a quitar eso lo que hay aquí para que no caiga al río. Bueno, y es que a los vecinos de este lugar no les ha quedado que utilizar sus propios recursos para poder buscar una solución. Por ejemplo, depositar un poco de tierra a la orilla del río, esto para reforzar sus estructuras y evitar que el agua empiece a desgastarlas y que hayan problemas mayores. Noticias Repretel contactó a la Municipalidad de Desamparados para conocer si volverán a la zona para terminar la limpieza del río. En atención a su consulta, le informamos que en el sitio en cuestión se observan procesos de deslizamientos y erosiones que están asociadas a rellenos que se han realizado en la zona. Asimismo, le informamos que ya se tienen programadas limpiezas mecanizadas en el lugar para liberar el flujo del agua y asimismo protección de la población. Estaremos pendientes de las medidas que tome el gobierno local cuanto antes por la seguridad de los vecinos. En febrero anterior les dimos a conocer este caso, un enorme hueco en la Unión de Cartago, pese a que el CONAVI nos indicó a través de un correo electrónico que la reparación se realizaría en marzo, sigue luciendo así. Solo una lona negra y un par de tablas rodean el perímetro. Volvimos a hacer la consulta a la oficina de prensa del CONAVI, sin embargo, al cierre de esta edición seguimos esperando una respuesta. Si usted quiere que demos a conocer ese problema que afecta a usted y a sus vecinos, puede escribirnos al WhatsApp 8880-5656 o al correo de su lado @repretel.com. Gracias a usted también por su linda compañía y su preferencia siempre. Que tenga linda tarde, que Dios les bendiga.